Uno, Raquel. Me encuentro en la reserva. Bien, Raquel. Te encuentras en la reserva, el espacio donde están nuestros hermanos Luz a nuestra asistencia, ¿no? Sí. Bien, Raquel, ¿qué has podido visualizar en los conteos silenciosos, aspecto y todas las molestias que voy a ir diciéndolo del paciente David? Cuando iba ingresando estaba el grupo de humanos luz, como un ejército en nuestro entorno. Un, Después de ahí, a medida que iba ingresando, pues observaba diferentes secuencias de líneas de vida de algunos de ellos es no es acá, no es acá porque son como animales que vuelan y no como los animales normales de acá. no, es Des- una, Raquel, es una línea de tiempo no en el planeta 3D, la Tierra. sí, no es Bien, ¿y qué más observas en esa línea de tiempo? ¿En qué se está relacionando con David? ¿Qué es David en esa línea? mucha vegetación, es un hombre, es otro diferente tipo de avatar, no es humanoide como nosotros, es humanoide pero con otra estructura física, Bien, es otro avatar. otro avatar, otra estructura física, pues distinta a lo nuestro, ¿no? Sí, Bien, y después lo que es acá, dice, me encuentro como en Asia, en ajá. las nieves, sus casas son como pequeños iglú, eh, donde pelean mucho y tiene como atravesado es una punta lanza. Está atravesado David, una lanza. Sí, tiene atravesado, es desde donde termina el, el hueso de la costilla, tiene atravesado hasta allá saliendo hacia sería sus riñones. Bien. ¿Algo más, Raquel? Sí, después muchas secuencias de líneas de vida donde le observo. Pero está en todo el entorno de la familia. Bien, ¿por qué se le fue la señal a David? ¿Quién está tocando el sistema? Es un reptil. Es un reptil. Paralízalo, paralízalo, Raquel, y inviértelo a la entidad. Listo, ¿Listo? listo. Bien, Raquel. ¿Quieres decir que has visto una línea de David de otra línea de tiempo en otro planeta? Vamos a limpiarle su señal de David, dado pues a que acaba de salirse. Vamos a volver a conectarnos con él. David. Ahí lo llamo a David para volver a conectarnos con él, ¿ya? Se le ha caído su señal a David. Eso es lo que ha hecho el reptil. ¿No, Raquel? Sí, le sacó del sistema. Bien. Está paralizado el tiempo y espacio. Estábamos adentro de lo que es
Eh, Otro planeta que se encuentra también en la 3D. Y cuando bajaron todo, eran como grupos que bajaban, cada uno con su animal volador. Son como perros gigantescos o osos y así. Es como tiene una parte, algo esencial del animal que hace que levite y ingresaron en una como en no es bosque ni tampoco, es como un huerto lleno de frutas. Cuando Ajá. iba a agarrar un mango para comer. Bien, o sea que este planeta es en un espacio línea-tiempo paralelo al 3D. Sí, Bien. Dirígete a ese planeta, Raquel. Mientras vamos esperando que David se vuelva a reconectar, y ya lo estoy llamando otra vez. Dirígete a ese planeta. 3, 2, 1. Me dijiste que tiene vegetación, hay muchas especies que vuelan. El David es un avatar humanoide. ¿Cómo es David, Raquel? mm, ¿Es masculino, femenina? es masculino y tienen las orejas puntiagudas, los ojos así grande, eh, como y a la vez una terminación eh, muy fina, como si fueran, es diferente, pero Bien, no tiene como vellosidad por todo el cuerpo, no, solamente tienen cabello. bien. Raquel, Después, sí, Raquel, David ya está conectado nuevamente. Para repasar un poquito, estamos en el planeta de donde es el inicio de David, un planeta su que está, origen. su origen está en una línea paralela al 3D, y le estás describiendo a David que no tiene cabello, es muy alto, Raquel, esta No, raza. solo tiene, de la vellosidad solo tiene cabello, después no tiene nada en el cuerpo físico, no se nota que tenga, porque tampoco tienen ropa, es como utilizar solamente unos taparrabos. Bien. ¿Cuántos dedos Y tiene? utilizan ¿Cinco? como, está hecho como algo de la hoja, eh, es un proceso que realiza, es como si hicieran nosotros, realizáramos también la lana de las corteza de la planta. De la Bueno, planta. de ese también está como un tapado que tiene encima de ello. Ya. Es color blanco, azul, oscuro. No, es un color como a canela. Ah, Ni es oscuro ni es tampoco blanco. bien. ¿Cómo se llama, Raquel? Tiene Re- los ojos entre verde y amarillo. Bien. Pregúntale cómo se llama. ¿Siente tu presencia? ¿Cómo se llama su raza? Pregúntale. ¿Qué planeta estamos? Si sabe esa información. Dices, sí, estamos en mi planeta NASCAR, NASCAR, Nazcar. sí. Se llama el planeta Nazcar. ¿Y cómo se llama él? Udmer, Udmer, H, H. HUWM, Ajá. E, R, T, D, Y se pronuncia Gudmer. Udmer dice, Ah, Udmer. 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 Bien. ¿Cuánto mide Udmer? Tiene 5 dedos en las manos. Sí, tiene 5 dedos. Ajá. ¿Cuánto Tiene mide? las orejas puntiagudas, los ojos bastante grandes. Bien. ¿Cuánto mide? Después la nariz no tiene igual que el nuestro, tiene como más pequeño.
Serían como solamente orificios. Es los labios, la boca tiene como un poco más grande. Bien. ¿En cuánto mide Raquel? 2,5 metros. 2,5. Bien. ¿Y qué estás haciendo? Pregúntale. ¿Qué es lo que hace? Me dijiste que hay animales que vuelan, que no se conoce aquí en nuestro planeta. ¿Él tiene una mascota de él? ¿Vuela con esa mascota? Sí, es su mascota. Bien. Es su mascota y eh, el rostro parece perro, pero su cuerpo físico parece como un elefante. Pero tiene todo pelo. Está bien peludito es. Ajá. ¿Y qué es lo que haces de él? ¿Estás cazando? ¿Qué es lo que haces? No, dice que no, es justamente yo le dije eso también, si ellos comen carne, me dice que no. Ah, no comen Y carne. se sorprende cuando le digo así que cómo le voy a preguntar algo que no corresponde. Se alimentan de vegetaciones, de frutas, Bien, raíces, hojas. bien. ¿Son muchos de su raza como de él? Sí, son muchos. Ahí en ese momento hay un grupo de 20 que cada uno tiene que llevar una cierta cantidad de frutas y raíces. Bien. Las raíces que llevan son como si fueran la yuca, la mandioca. Ujú. ¿Cómo se llama su raza, Raquel? El planeta es Nazcar y la raza de ellos, ¿cómo se llaman? Dice narditas, narditas. Raza Narditas. Sí. Narditas. Perfecto. Bien. Bien, entonces ellos viven muy naturalmente, ¿no? De frutas, raíces y se transportan con estas mascotas como mezcla de elefante con alas y rostro de perro, ¿no? Sí, alguno tiene rostro de perro, otro tiene como si fueran oso y así diferentes tipos de rostro tienen de animales. Rostro de animales. Perfecto. Bien, ¿y quiénes gobiernan a ustedes? Pregúntale. El líder, dices, tienen líder. Hablan Tienen. como si fueran indígenas Bien, bien, Raquel. y hay una persona muy cerca de ella, de él todo el tiempo. Eh, es una mujer, es femenina. ¿Y quién sería en esta línea que estamos actual? 2025. Es su madre. Es su madre. Su madre, la señora Lola, que está desencarnada. Sí, pero acá Bien. tiene la misma edad de él, no es su madre. ¿Y qué sería? ¿No es su mamá? No. ¿Qué es? Tienen una conexión como si fueran de pareja Ah, ¿cómo están como parejas? ¿Cierto? y muy conectados, muy, muy conectados. Bien. David queda nuevamente sin la señal, Raquel. Esta vez ya se quedó deshabilitado, me parece, de la conexión. Si no le permite eh, han tocado su sistema. Intentamos arreglarlo, pero no. el- la línea de tiempo y espacio nuestro con el de él y con todo siempre tiene una pequeña proporción de tiempo.
Sí, está en rojo ya su conexión. Eh, ¿Quieres que paremos la sesión, Raquel? Para que si no, no está él, no se va a poder pues, participar con él, ¿no? Sí, ¿Sí? correcto, porque él Bien, quiere hablar con ellos y sí. Bien, se Raquel. Paraliza paralizamos todo. todo eso. Bien. A la entidad, que es un reptil, deténlo, Raquel, y queda paralizada ahora en nuestra línea de tiempo, ¿ya? De un Sí. conteo de 5, nos salimos. 5, sientes tu cuerpo. 4, va regresando cada vez más. 3, siente más tu cuerpo. Respira profundo. Exhalas. 2, 1, abre tus ojos. Esto ya ha venido haciéndolo la entidad con cortarte la energía prácticamente toda la mañana, que no se pudo hacer Sí, temprano la acá hay sesión. un viento extraordinario. 1, Raquel. Hemos atravesado muchas líneas de tiempo. Uno de esos es observado un gigante en color verde, Masculino o femenina el gigante. masculino, pero tiene algo adentro. Es como si tuviera un dispositivo adentro del estómago. No es el estómago, por debajo del estómago sería ya entre el hígado y la bilis. ¿Siente tu energía el gigante? No, no me observa todavía. Bien, ¿qué hace el gigante? ¿En qué línea espacio-tiempo estás? ¿En el 3D? ¿En otro planeta? Sí, es otro planeta. No es en la 3D, en la cuarta. Es Ah, un planeta en la cuarta dimensión, cuarta donde dimensión. está ubicado el gigante. Bien, Se demandan realizar labores. Tiene varias labores que tiene que realizar, pero en un momento dice que se siente exhausto, que ya quiere descansar. Es como muchas veces los viejitos dicen, ya creo que es el momento de morir, pues él dice lo mismo y bien, se sienta debajo de un árbol muy frondoso, gigante, bien. pero ese Eh, árbol eh, es como si no tuviera muchas hojas. El tronco es muy grande y lo poquito que tiene hoja, eh, él dice que le gustaría que este árbol tuviera mucho más, dice. Habla con tanto sentimiento que es como si del corazón le saliera toda esa angustia y dolor de lo que observa en su entorno, pero a la vez siente como ira. bien, Raquel. ¿El gigante es el paciente David? ¿En otra línea? Sí, y se me esponja todo el cuerpo. Es como si metieras un pan adentro de agua y se infla ese pan. Así siento mi cuerpo, que él siente ese, eh, es como si levitara y flotara del... Bien, bien, Raquel. Eh, Te muestra los sumando luz este evento de lo que habíamos observado el evento cuando, pues ya vamos a ir hablando de esto, del inicio de la sesión del paciente David, las situaciones de cortes de su internet de David, eventos de cortes en el sector tuyo, donde se está retomando la sesión. ¿Qué hay en ese espacio tiempo cuarta mostrándote otra creación, pues, de David, un gigante? Sí, no solamente eso. Hay un robot no oscuro, donde refleja lo que visualiza nada más
es un color amarillo flúor y Ajá. que observa por todos lados. Es como un control que le realiza y las personas corren. Y sabe el gigante que les controla ese robot? No, esa es otra línea de tiempo, otra secuencia. Ah, otra línea estás observando. Bien. Sí, Vayamos a los inicios de David, Raquel. ¿Es en esta cuarta o es en la otra parte donde le observamos en un planeta llamado Nazgar y se llamó Humder y la raza eran los narditas? sí, esa es la 3. La 3D es 3D. línea paralela a lo que es del planeta holográfico Tierra. Se encuentra a 7097 años o luz De la Tierra. sí, de la Tierra. Bien, allí sus inicios de David, de esa línea. Ese es su inicio. Bien, y después le han venido reencarnando, llevándole esa energía a otro planeta, la cuarta, y pues posteriormente a la 3D y actualmente ya David en esta línea que estamos, 25, ¿no? Sí, Bien, correcto. bien, Raquel. Paraliza ese evento que has observado el gigante. Sí, Ese robot Flur se le desconecta, no se dan cuenta las otras entidades que ha desconectado. No siente esa energía que lo manda luz, lo desconecta y lo desprograma. sí, listo. ¿Listo? Ahora vas a regresar a ese evento del planeta Nazgar. Bien, te diriges a ese espacio-tiempo a la cuenta de 3, 2, 1. Cuando estás otra vez al frente de Humder, que sería David, me dices, Raquel. Sí, Bien. Lo habías descrito que era alto, de orejas puntiagudas, 2 metros, 5. Recolectan frutas para llevar a su comodidad, ¿no? sí, ya estamos con ello en su planeta en este momento. Lo que estaba paralizado sigue en su secuencia. Están juntando Bien, frutas de diferentes tipos de frutas, bayas y hojas, raíces. Un grupo que se dedica a todo lo que es diferentes tipos de hoja que llevan. Otro grupo a diferentes tipos de raíces. Otros llevan las frutas y otros llevan, parecen como gusanos ajá, que sacan debajo de la tierra, bien. que Has, son como así, como fosforescentes los gusanos. bien. Raquel, has observado también una parte femenina al lado de esta raza Sí, narditas, una raza, una parte femenina, ¿no? sí, está al lado Bien. se encuentra al lado de Umber. Bien, has manifestado que esta parte femenina vendría a ser en esta línea desencarnada ya su propia mamá, Sí, la señora su Lola, es su madre. la energía de su madre. Bien, bien. ¿Cuál es la entidad que gobierna este planeta, Raquel? Son reptiles. Identifícalo al principal. ¿Es un reptil blanco, de colores? Descríbelo cómo Pero es. no, el jefe no es un reptil, el jefe es un dragón. O sea que los reptiles son los que comandan y manipulan este planeta que estamos visualizando, ¿no? Sí, y son diferentes tipos de razas de reptiles. Unos tienen
la cabeza chica, como si fueran unos lagartos. Otros tienen como si fueran los cocodrilos grandes. Ujú. Otros tienen como si fueran más, como más humanoide. Y otros tienen como si fueran cabezas de dragones, pero con el cuerpo más pequeño como el reptil. Bien. Vas a visualizar una pantalla, Raquel, y describe el dragón. ¿Cuántas cabezas tiene? ¿Qué color es piel lisa? No van a detectar tu energía, estas entidades, Raquel. Descríbelo. ¿Quién es el que comanda todo esto? ¿Quién está controlando a David, todas sus existencias? El dragón tiene 5 cabezas. Es ¿Cuánto un mide? color amarillo, amarillo con blanco. Tiene cuernos, todas las cabezas tienen cuernos. El principal es mucho más, tiene cuerno, desde sería de como si saliera desde acá ya el cuerno, desde el ojo. Esa es la cabeza principal. ¿Son cabezas biológicas todas? No, es ¿Holográficas? no, es como si se Se fusionan. fusionaran con, eh, Bien, bien, Raquel. ¿Cuánto mide, Raquel, este dragón amarillo blanco? Y ya sabe que estamos acá, Raquel, ya lo sabe ya. sí sabe y está molesto y nos insulta. Bien, ¿cuánto mide? Con toda su cola, ¿cuánto es el tamaño que tiene? Muestra 370 metros, pero Metros, en realidad mide 50 50 metros. Bien, y 5 metros. bien. Mira una pantalla, ¿cómo se llama su planeta principal? Porque debe tener más planetas esta entidad. ¿Me dices letra por letra? ¿Cuarta alta? ¿Cuál es la constelación? ¿O cuarta media? ¿En qué cuarta está? Cuerda alta. Cuarta alta, perfecto. Cinturón de fuego. Muy bien. ¿El planeta cómo se llama? Su planeta y cuántos planetas No, engloba. dice no. ¿Me dices letra por letra, Raquel? Sí, NHU Ajá. KWTS. KWTS. Sí, Bien. ¿Cuántos planetas controla? 123. Muy bien. Este planeta Nups es el principal, pero comanda otros 123. En líneas, Ciento veintitrés que maneja como el planeta Tierras. El planeta que tiene en la cuarta que le pertenece. Son solo 3. ¿Y el planeta Nazgar es un planeta o es holográfico? De las No, existencias de David. está vigente. Está vigente. Sí. Perfecto, Raquel. Bien, en este planeta que estamos observando, inicios de David, David, en la charla interna que hemos tenido antes de entrar a la sesión, ya voy a ir diciendo los eventos, pero hay algo que le ha pasado muy peculiarmente, ¿no? Siente eh, una entidad, ya lo ha visualizado encima David, eh, que le dice le pertenece su alma. Siente que le abrazan y él siente ya esa energía al momento de descansar y él rechaza, no sabiendo, porque no se materializa completa la entidad.
¿Dónde está esa entidad que le dice esa energía que le pertenece? ¿O es este mismo dragón que le dice eso? Es un demonio. Es un demonio de la... Y encima ya David sabe, lo sabe porque lo ha sentido. Son de los demonios famosos llamados incubus. Sí, dice que lo han llamado así. Ajá, que roban la energía etéreo sexualmente, de allí se alimenta, ¿no? Sí, sí. Bien, paralízalo a esa entidad y lo dejas con aros electromagnéticos. El dragón ya queda detenido, invertido, con aros electromagnéticos, Raquel. Sí, es todo deforme. Es asquerosamente horrible. Bien. Este es el que ha visualizado como rostro de una mujer tétrica, fallecida, así se ha estado mostrando. Sí, claro, él solo ve como un espectro que si fuera mm, un espíritu, pero en realidad es un demonio Demonio. muy, muy feo. Bien, perfecto. ¿Paralizado todo, Raquel? Sí. Bien. Ahora quiero que lo observes a Humder. ¿Qué le han colocado desde la cabeza hasta la planta de los pies? Línea 2025, que es el mismo David. Mucho dolor por la falta de afecto por la partida de su querida mamá, fallecida ya hace años atrás, 5 años más o menos. Eh, extraña mucho a su mamá, ha sentido que su mamá está en la habitación, que le dice que está bien. A David le gusta mucho la música, el fútbol. Es Sí. zurdo, David es zurdo, es particularmente zurdo. Ha sentido el desdoblamiento en algún momento, a sus 27 años más o menos. Problema de pareja, no concreta con las parejas. Adelante, Raquel, ¿qué le han colocado? Es que no le permite la entidad que tenga pareja. Los corre a todo, porque como él ha hecho pacto en líneas ancestrales eh, en una etapa donde eran obligados a casarse con diferentes tipos de personas y muchas veces eligen a quien uno no quiere y no quería y ha hecho el pacto con eh, ellos le llaman su Dios en en esa fecha, pero en realidad es los reptiles demonio, Ujú, es perfecto. en Asia, Y vimos esa otra línea en Asia. Ahí hay un pacto donde de viene, demonio, sí. viene este demonio ya que se les hace llamar los incubus. Sí, correcto. Viene de una época muy, muy ancestral, mucho más de 23 mil años atrás. Bien, Raquel. Bien, visualízale a la raza narditas del planeta Nazgar que estamos, a Umder. ¿Qué tiene de la cabeza a la planta de los pies? ¿Qué es lo que le está pasando y tiene David? Siento a mi costado una molestia que me viene desde más o menos debajo del brazo hasta por debajo de la costilla. Bien. Eh, es como si fuera como un aire que molesta, que Ujú, se encuentra en ese, pero es la lanza que está atravesado hasta, llega hasta el riñón izquierdo. bien. En sus estudios médicos le han detectado
cálculos, piedras. Sí. Bien. Continúa, Raquel. ¿Has visto un dispositivo en el gigante en la cuarta que estaba entre exactamente hígado, páncreas? Sí. Eh, lo único mucho más lindo que ha tenido en toda su línea de reencarnación fue este planeta, donde la vida es diferente, no hay sacrificio. Dice que es un planeta semilla, le llaman. Nazca le llaman semilla. Sí, Bien, es una semilla, dice que lo que nosotros realizamos en diferentes planetas, en este caso, David que ha realizado en este lugar tantas maravillas en diferentes, es como si fuera él un médico, un médico naturista, que todo lo sana con la medicina natural y estos gusanos que llevaban era para sanar también heridas que se realiza sus animales. bien, El mal que él trae es de Asia. Ahí comienza el que le atrape la mala energía. bien, Raquel. Bien. ¿Qué más visualizas en el cuerpo físico de Hunder? Es como si estuviera un desenlace de él adentro de una estatua. Adentro de una estatua gigantesca es como eh, un monolito. Continúa. Y le habían dicho que para él realizar eso, que él tenía que realizar diferentes tipos de atravesar tiempo y espacio, escritura. Todo su cuerpo tiene escrito, Está escrito, perfecto. simbología. Esos son lo que la línea actual, al llevarle a otro tipo de eventos, porque no sabían cómo solucionarle, porque ve tantas visualizaciones a los chamanes y al sentido que le han colocado sellos, esas escrituras se está repitiendo de atrás. Sí, Es como que vuelven a reactivar y a reafirmar lo que le ponen de líneas pasadas, sin darse cuenta que en esta línea le han vuelto a colocar esas escrituras como sellos, ¿no? sí, así es. Bien. Raquel, la parte que le acompaña femenina, ¿cómo se llama? Y Humidka, Yumika. Humidka. Yumika. Bien. ¿Tiene la misma altura, 2,5? Sí, Bien, bien, Raquel. Bien, vamos a paralizar esas líneas y regresa a la reserva, Raquel. 3, 2, 1. tiene muchas líneas de gigante. Hay un grupo de gigante que eran como cavernícolas, gigantes muy carnívoros, que utilizaban como taparrabos y hacían de los animales, del cuero del animal para sus capas. Se Ujú. tapaban con eso, Bien, se cubrían el cuerpo. perfecto. ¿Estás en la reserva, Raquel? Estoy en la reserva. Bien, ahora vamos a abrir un portal. Invítale a David a la reserva.
Cuando llega me dices cómo se siente, cómo lo observas, cómo está su energía. Viene ese demonio deforme que está permanentemente perturbándolo. Sí, está con nosotros. Bien, ¿cuántas entidades están con David? Sí, se hace ver como una mujer el demonio y está totalmente vestido como una mujer. Perfecto. Y detrás de él hay como 20. 20 Sí, demonios. son 20 que están detrás de... Bien. Que salgan esos 20 demonios, los 19 son eliminados, Sion de Alfa los desintegra y queda este demonio que se camufla, que ya lo ha visto también David, ese rostro bastante escalofriante para él, rostro de mujer, queda detenido aparte de una burbuja, Raquel. Sí, Bien, está listo. ahora obsérvale a David. Vamos a pedirle su permiso, le subimos a una plataforma y escanéale con los humanos, los que están acá siempre en la reserva. Y me vas diciendo qué está puesto en la cabeza hasta la planta de los pies. Pactos, engramas, chips, cadenas, ¿qué le han colocado? Cadena tiene en el... sería un grillete en el tobillo izquierdo, Uno solo, que es una cadena. una cadena en el tobillo izquierdo. Sí, Continúa. después tiene diferentes tipos de dispositivos. En Bien. los 36 puntos dice esenciales del cuerpo. ¿Qué Los son es? dispositivos se unifican a lo que es un otro que se encuentra sobre él. Bien. Eh, Ese dispositivo conecta con todo lo que es el cuerpo físico humano. Después viene lo que es la retención del etérico que conecta con el físico, que son las diferentes tipos de simbología, escritura por el cuerpo. Escrituras, perfecto. Bien. ¿Qué le han colocado en la hipófisis? Escrituras también, sellos. Sí, tiene que retener al etérico, no Perfecto. tiene que conectar con David, no tiene que conectar con su físico Ujú. y mucho menos con su esencia. Bien, Raquel. ¿Cuánta línea de vida le ha manejado este dragón? Porque este es el principal. ¿Y cómo tiene convenio con este demonio, el dragón? Maneja el dragón a estas entidades? Se alimenta de David el demonio, pero El el dragón principal es... es, sí, el dragón es el dueño de todo. Ujú. Bien. Eh, Tiene en 1133 años en línea de vida. 1133 líneas que está manipulado desde planetas cuarta, planeta, etcétera, ¿no? Hasta el planeta Tierra. Sí, ¿Cuántos implantes son, Raquel? Entre cadenas, 36 los puntos importantes, el cuerpo físico, escrituras, simbologías. ¿Cuántos implantes son? son más de 5000. Más de 5000. Abducciones, Sí, ¿cuántos son? 8. Parálisis que ha sentido también David. Perfectamente ha sentido la parálisis de este demonio. ¿Cuántos son? 33. Portales en su vivienda, habitación, su casa. ¿Cuántos le han colocado? ¿Cuántos demonios?
reptiles están allí. Es una cueva. Eso Entra y no, sale, entra y sale. todo el tiempo. Sí, Portal es como una cueva prácticamente, ¿no? sí. Bien, Conecta directamente, es una cueva. bien, Raquel. Perfecto. El demonio que está paralizado, ¿me escuchas, demonio? Dice que sí te escucha, pero que no le interesa. Em, Muchísimas líneas que le manipulas a David y te ha escuchado que le dices que te pertenece el alma. Y dice Eras que sí, que él sabe que todo lo que le dirás, pues que es cierto, bien, pero aquí hay un tema, porque él ha realizado, dice, la conexión con ello y que él no tiene nada que ver de que él haya decidido realizar eso sabiendo que era algo malo y que lo llevaría a esta instancia de eh, incautar y lograr aprisionar su etérico, dice. mm, pero según ustedes, creyendo de que no despertará nunca una parte física, ¿no? Por eso ustedes han intentado de tu jefe el Dice que no le dragón. interesa porque no saldrá de acá. Siempre estaré con él, dice. ¿Y cómo afirmas que te vas a quedar si sabes que vas a ser destruido? Porque ¿Cómo? le quiere hacer tener miedo a David. Bien. Bien. ¿Dónde está su mano luz de David? Se encuentra en el planeta del dragón. Bien. Perfecto. Bien, Raquel. Vamos a darle pase a acción de Alfa, Raquel, para que le exija a este demonio de esa línea de Asia a desvincular ese contrato que ha hecho con una parte física sin ninguna autorización ni conocimiento, porque eso es lo que hacen las bestias. En líneas atrás han hecho lo que han querido. Empieza a entregar esos pactos y lo elimina Sion de Alfa, este demonio, Raquel. Me dice, ¿cómo lo hace Sion de Alfa? Cae Sí, ese contrato. sí, observo donde él se hace un Ujú, corte en la mano izquierda. En la mano izquierda se corta y logra colocar adentro de una pequeña vasija que es barro. ujú. Está hecho de barro y tiene como otras cenizas y con ese mezcla. Ese logra pintar un palo. Ese palo tiene un nombre y una numeración. Por eso dice y realiza esto. Mueve las manos, mueve los dedos y se conecta esa electricidad de todo su cuerpo. Ujú. Eso es todo lo que ha hecho en esa línea en Asia, David, ese tipo de ritual, pacto, como estás explicándolo, ¿no? Sí, Y y de una ahí vez empieza que ese pacto con este demonio, ¿no? sí, se realiza el no que no se corte. Se elimina toda esa línea de tiempo. Raquel, No elimina se al logra demonio porque quiere tocar contactar con ellos. quiere tocar tu sistema. Desintégralo ese demonio.
Sí, listo. Es que ¿Listo? siento mucho dolor en el pecho y en mi costado. Bien. ¿Listo, Raquel? Listo. Bien. Es el Ahora, dolor de sí, no es mío. exacto. Ahora, Raquel, a David en la plataforma se le empieza a eliminar esos implantes en gramas desde la cabeza hasta la planta de los pies. Empieza a asistirte humanos luz genetistas. Sí, y esos cálculos son lo que él había tomado el brebaje. En ese momento lo ha tomado y ha empezado como a delirar. Hablaba lengua y hablaba diferentes tipos de... Bien, Y observaba muchas cosas más allá de lo que muchas veces uno no puede. Ahí es donde él conecta con este demonio. bien, Raquel. Adelante con la eliminación de implantes en gramas, contratos de David. ¿Cómo Sí, sucede se esta elimina eliminación? todo. Toda línea de tiempo y espacio desde su creación de reencarnaciones, desde un inicio que se ha realizado, se Ujú. termina de y siempre solo, en toda su línea de vida, solo, solo. Su programación es la soledad. La soledad, perfecto. Así está, así le han manipulado para que no tenga Ni esa siquiera cosa. así, ni siquiera un hijo, no deja descendencia, nada. Bien. Cuando está listo la parte física etérea me dice. Listo. Sobre Bien, la Raquel. plataforma le envuelven con una energía muy potente de luz. Los humanos luz y esa luz es como si ingresara y penetrara todo su cuerpo y explosiona cada partícula de él a medida que se es, ingresa la energía luz en todo lo que es ese proceso que realiza de limpieza del cuerpo físico al etérico, la conexión sería que sube desde la planta de los pies, sube hasta lo que es la coronilla. La coronilla es como si saliera esa energía de luz y lo envuelve de vuelta nuevamente y sube y lo mantiene de esa manera, como en un proceso de rehabilitación. Muy bien. Seguirá en este lugar, dice. Ya está limpio. ¿Está limpio? Perfecto, Raquel. Sí. Bien. Vamos a hacer un conteo de 3 a 1 y vamos al planeta donde está este dragón. 3, 2, 1. Ponme enfrente el dragón, Raquel. El dragón que se hace ver de 370 metros, pero es de 50 metros. Sí. Bien. Haz cambio con él, Raquel. 3, 2, 1. ¿Me escuchas, dragón de 5 cabezas? Y ni siquiera son tuyas, holográficas. ¿Y tú qué crees, humano insignificante? Vamos a lo textual que hay que hablar contigo, dragón. ¿Cómo osas atravesar mi línea, mi tiempo, mi espacio? No te pertenece, no es tu lugar. ¿Cómo es este juego que ustedes hacen donde la parte física, David, sus inicios estuvo en este planeta Nazgar, que está vigente el planeta, y con Mm, una parte, su parte femenina, y que en esta línea 2025 es su mamá, y le has llevado a su mamá. ¿Por qué Por ese tipo de supuesto que por qué esa manipulación así, de esa forma? ¿y no te das cuenta o acaso eres tan ingenuo?
¿Qué tienen ustedes por supersticiones de que mamá, hermano es hermano? No pueden acercarse uno a otro, que aquí le llaman ustedes a eso incesto, pues el gran amor solo queda como madre e hijo y no puede tener pareja porque no será el mismo sentimiento. El sentimiento está anulado para él. No es lo correspondiente que conecte su energía sexual. Nos pertenece toda su eh, energía, semilla, es nuestro. Toda la biología del ser humano ustedes lo han desarmado a su antojo. ¿Y cuál es tu temor de su conexión de David? Que Nos ahora lo tiene. pertenece, Pero nos ¿ pertenece. cuál es el temor? ¿Y cuál es el temor que has ocasionado el que esta sesión lo hayas, entre comillas, detenido por una línea de tiempo, ocasionando cortes de energía hacia Raquel, muchas horas, le cortaste la energía a David? ¿Y cuál es tu temor de ti? ¿Qué tienes miedo? Mm, Eliminarán una parte muy importante en creaciones que se realizan. Planeta, semilla, mm, pues utilizamos ese planeta para crear nuevas especies. No exactamente igual, pero similar. Y el control siempre está en cada avatar, en cada animales que son también ustedes, en la parte sexual. Ahí está, ahí se encuentra el control sexual, corazón y cerebro. O sea que quieres darnos a entender que David en su despertar que va a seguir y tú no vas a existir más, va a llegar a un nivel hasta de estar sentado como lo estoy haciendo yo, un terapeuta. Por supuesto, tiene la capacidad, pero no creo porque tiene mucho miedo, demasiado. Y ese La miedo, programación del miedo está muy compenetrado en su hipotálamo. El dispositivo que se encuentra en su hipotálamo no le permitirá realizar esto por el mismo temor. y ese dispositivo no está más, no lo estás observando ahora, no tiene más. Pero atraerá nuevamente del holograma. Ustedes no comprenden en una sola vez, porque ya está marcado el canal y el camino de cada uno. Han caminado una y otra vez y millones de veces por el mismo camino y no es fácil para ustedes cambiar ese camino habitual que tienen. Regresarán a su camino. Pero se puede lograr, no es imposible. Todo, Sí, se puede eh, lograr, pero todo lo, es difícil. todo lo que estás explicando, comentando, ya muchos lo han logrado, me estás mirando a mí, lo ves a Raquel, por ese caminito que tú dices, y lo mismo va a hacer David. No estás solo ahora. ¿Cómo tienes atrapado a su mano luz que tanto temor, vuelta toco la palabra temor? ¿Cómo está atrapado Mm, su mano luz? Cristales, cristales, simbología. ¿De qué dimensión es su mano luz de David? Mm, Fuente. Ah, es un profesor como el Amatistar,
A ver, Excelión, y voy a seguir numerando, ¿no? Es un profesor, su mano luz. Sí. Y el de su mamá desencarnada, y lo has llevado. 385. De esa dimensión es. Perfecto. Llévame a la prisión donde está el humano Sí, luz. totales, muy Sí, potentes. sí. Llévame a donde Nos está. pertenecen, humano. Llévame No a te la. atrevas a acercarte. Llévame a la prisión donde está el humano luz de David, en los cristales. Ponme al frente de esa prisión donde está. Está bien. Bien. Ahora dime cómo Algazar le libera. ¿Cómo Oh, libera a Algazar de esa prisión donde lo tienes? mm, ah, está bien. No, no, no. Mm, No me electrocutes. Te sacan las otras cabezas, te quedas con una sola. Mm, Bien, Estamos acá, está bien, aléjate, bien, aléjate. bien. Te tranquilizas. Dime, ¿cómo le saca Algazar de esa prisión al humano luz de David? Paraliza todo el tiempo, espacio, Bien. para lograr observar cuál es el dispositivo, eh, un control para desactivar completo el resto. No te diré, no te diré. Llega Islux, empieza a escanear todos tus dispositivos y se desconecta. No necesito que me digas nada cómo desactivar eso. Ya, ya encontró, malditos. Mm, No lo ha desactivado. Ahora llega ese león y se desactiva. Los demás Sí, ya se liberan a todos. sí. Bien, ahora en tu idioma llama a las entidades de la vivienda de David, el holograma. Llámalos. Del planeta donde está vigente, Nazgar, llama a tus bestias en tu idioma, en tu lengua. Listo, ahí te detienes. Llegaron. Ahora llega un humano luz de la quinta octava. Empiezan a eliminar todo tu ejército. Paralizan tus 23 planetas. Son repotencializados los humanos libres de esos planetas. Sí, Empieza la desintegración. Dime qué está sucede. bien, está bien, ¿Qué está está, sucediendo con tu ejército? está destruyendo. Muy bien. Haz cambio con el humano luz de David ahora. Hola hermano, bienvenido. ¿Tu aspecto es masculino, femenina? Hermano Algázar, Profesor, bienvenido. mi gran saludo y reverencia a ti, el gran guerrero. Allí tienes Gracias, ese dragón, hermano luz. ¿Tu aspecto es masculino, femenina? masculino. Masculino. Hermano, ahí está ese dragón con toda la información de todas las líneas de manipulación a tu cuerpo físico etéreo. Adelante. Termina de desintegrarlo de todas sus líneas, espacio, espirales, tiempo, como están actuando los demás humanos luz, de todas estas líneas de tiempo. Adelante, hermano luz. Desintégralos.
Sí, ¿Cómo lo haces, utiliza hermano nuestra Luz? propia energía en contra nuestro, Correcto. realizando diferentes tipos de movimientos, es donde detienen nuestra conexión a la fuerza de amor y de destrucción hacia ello. Ahora sí, se ha destruido desde su línea de tiempo y espacio, creaciones. Listo, destruido los 3 planetas, rescatado a todos nuestros hermanos luz Muy bien. y el planeta que se encontraba en el inframundo. Listo, ¿Listo? sí, ¿Cuántos humanos luz están libres? Partes físicas, etéreas, desencarnados. Y ya vamos con el humano luz de la mamá también. sí, ya nos encontramos todos libres. ¿Cuántos son, hermano luz? Billones, trillones. 1 billón. Billón. Muy bien. El humano luz de la mamá, libre, con su conexión, su Sí, parte etérea. sí, hermana, Femenina, la mamá. Bueno, femenina. femenina, pues la mamá, parte luz Sí, de David. ¿Puedes hacer cambio con el humano luz, la hermana femenina? sí, por supuesto. Hasta que van preparándolos para que ya puedan Con pasar a la quinta. eléctrico no, no es posible. Así es. Con la esencia luz, así lo pueden realizar. Bien. Adelante, hermano luz. Hacemos cambio con la hermana femenina, que es el humano luz de la mamá Lola física. Adelante, hermano. Hacemos cambio. 3, 2, 1. Hermana, bienvenida. Y hermano Algázar, mi gran saludo para ti. Cuánta alegría poder observarlos a todo y sentirnos libres. Gracias por lo que realizas y realizan todos ustedes como seres humanos al liberarnos de la prisión. Gracias. Siempre voy a recalcar esto, hermana femenina, hermana luz. Ustedes logran el despertar en la parte etérea para la información en la parte física, como ha pasado con David. Esa programación, la nostalgia, pero se dio cuenta, David, algo no está cerrando en todo esto con este desenlace que ha pasado con tu parte física, la mamá. Voy a darle pase el micrófono para que le pueda abrir David y le puedas darle mensaje de esa paz y dónde está, a dónde va a pasar, dónde estuvo atrapado tanto la mamá como la abuela y muchos seres queridos ya de tu parte, hijo físico, pues en el 3D. Sí. Puedes abrir tu micrófono, David. Abrir tu micrófono, puedes hablar con el humano luz de tu mamá. Libre. Ya, buenas noches. Mm, Hola, mi gran corazón. Te escucho. ¿Qué necesitas saber para que tu corazón tenga esa paz y esa tranquilidad? Estoy estás bien. Todos te extrañamos mucho. Nuestro papá también, mis hermanos, ahora también.
tenemos una sobrina pequeña, extrañamos mucho. Tu Sí. nieta. Todo estamos libre. Lo que es la esencia de cada uno. Sé que extrañan ese sentimiento, es una programación de dolor, porque solo tienen que recordar y sentir alegría, lo que han vivido y lo que han pasado. Al sentir la angustia y tristeza es programación, que tienen que entender que eso no tiene que existir, solo tienen que estar felices de lo que han vivido, y cada uno hace el proceso de evolucionar y partir de este lugar prisión. Nadie, ningún ser humano, ningún ser que ha sido creado en este lugar puede salir de esto. No existe quien pueda salir de esta prisión, ni con nave que realicen ustedes como seres humanos. Nunca podrá salir más de una cierta distancia. Siempre regresarán. No pueden salir. La única manera que se puede salir es desencarnando, dejando el cuerpo físico ya con la caducidad de deteriorarse. Y nosotros como seres etéricos y esencia luz, poder evolucionar y ir más allá de lo que es de la quinta dimensión a las dimensiones que nos pertenecen a cada uno. Tenemos que atravesar siempre la cuarta dimensión, que es la prisión absoluta de todo. Tienen que despertar para poder evolucionar. La evolución somos nosotros. El dejar la prisión, avanzar. Ese gran cariño y amor, pues sí, efectivamente yo lo siento de todos, y yo también tengo hacia ustedes. Iré, evolucionaré y regresaré junto a ti. Y tendrás y sentirás todo mi amor y mi cariño hacia ti. ¿Cuándo te volveré a ver? Cuando tú decidas, me vuelves a ver. ¿En qué dimensión te encuentras ahora? Ahora no. Tendré que subir a la quinta dimensión para poder limpiar a mi etérico. Limpiar quiere decir sacarle la programación que tiene en todo, incrustado a lo que hemos vivido reencarnaciones, que el etérico queda totalmente perturbado y no tiene la aceptación de donde se encuentra. Piensa que sigue viviendo en este lugar y siente que vive, y hasta que se logre desactivarlo totalmente y unificarnos nuevamente, no podremos subir dimensiones. Estaremos en la quinta dimensión por un breve tiempo. De ahí lograremos el avance. ¿Cómo sabré qué vas a hacer tú cuando vengas nuevamente? ¿Cómo lo sabré?
porque sí lo sabrás. Tienes esa gran percepción de sentir quién es, como cuando me hice presente junto a ti y te dije que estaba bien, que no sufras, que ¿Eras llegará tú? el momento que íbamos a ser liberados. Sí, ¿Eras el que me hablaste? sí, así es. Muy bien. ¿Listo, David? Sí. Bien. Despídete porque pasa su evolución. Como todos tus seres queridos pasan a la quinta dimensión, hacemos cambio con Raquel. Hasta pronto, hermana Luz. Sé que nos acompañarás en breve tiempo. Hasta pronto. Hasta pronto, hermanos. Hasta Cuídate, pronto. cuídate, te quiero mucho. Yo a ti, mi gran corazón. Bien. Un gran abrazo de luz para ti. Gracias, hermana Luz. Hacemos cambio con Raquel. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien, Raquel. Muy bonita el mensaje de la hermana Luz, pues mamá de David. Donde Sí, están todos listos, pasan Raquel a la quinta dimensión, nos despedimos de todos y cierran los portales de la quinta dimensión. sí, abren el portal. Me siento como todas mis partículas tuviera una pequeña explosión de energía que es muy agradable. Muy bien, esa es la energía, la esencia, luz de la hermana femenina que pasa su evolución, pues Raquel, ¿no? Sí, Cuando está todo listo, cerramos los portales de la quinta dimensión. Lians, Lians se llama. ¿Cómo se llama? ¿Me dice letra por letra? Lians, Lians. Lians de L, la... LH, Ajá. YA, T, H, S. Lians, de la dimensión 385. Sí, femenina. Femenina, perfecto. Mientras van en el proceso hasta que pasan, cierran los portales, ¿cómo se llama el humano luz de David? Un profesor de la fuente. Me dices letra por letra cómo se llama su humano luz. NA, T, Ujú, Y, bien. A, NS. ¿Cómo se pronuncia su nombre? Nitias, Nitias. Nitias, Nitias. Perfecto, Raquel. Cuando han pasado los humanos luz a la quinta, me dice Raquel. Sí, ya subieron todo hace rato. Cerraron el portal, lo sellaron, estamos en la reserva Bien. con todo lo que Ahora, son. bien, que se integre el humano luz de David. ¿Por dónde ingresa su humano luz, Raquel? Se hace una pequeña esfera, Bien. como si fuera una canica, muy brillante. ¿Mm? Ingresa en su corazón y es Muy como bien. si adormeciera el hombro izquierdo. Todo ese que él le llama piedrita en los cálculos, Ujú, es el brebaje que había tomado en un tiempo y espacio. bien. Desaparece Raquel eso. Sí, Se desintegra de su cuerpo físico, riñones, etcétera. Se elimina.
Sí, Bien. ¿Listo? listo. Bien. Ahora vamos a su vivienda, Raquel, con los humanos luz, su propia energía, a su vivienda, a eliminar todo lo que no tiene que estar en el aspecto físico. Su parte humano luz etérea nos lleva a sus espacios donde concurre David, su espacio laboral, familiares. Todo se empieza la desintegración de aspectos negativos que no tienen que estar en su grupo familiar. Se deja energía de cúpulas en su vivienda. Sí, realizan con la velocidad de la luz todos los humanos luz con huracán de luz. ¿Mm? Cada vivienda, cada lugar, cada espacio. Todo lo que es su espacio, su casa. Ahora sí brilla como tiene que ser. Todo, cada uno de ellos, del integrante de la familia, Bien. son el limpiado, protegido ese espacio, cerrando portales, Mm, bien. cubriendo espejo. Hay pequeñas, etcétera, todos son repotencializados. ¿Cómo se llama el humano luz de su papá? NE, ¿Mm? TG, U, I, N. Se pronuncia Netwing. Sí, Bien, ¿de qué dimensión proviene el humano luz? ¿Qué aspecto tiene? masculino. Masculino. Dimensión 7. de las 7D. Muy bien. Bien, Raquel. Pero se encontraba más del 1370 cuando ha bajado. Bien. Cuando está lista la vivienda, me dice Raquel. Por eso son muy atacados, son los humanos los muy preparados. Muy de altas Listo. dimensiones, ¿no? ¿Listo? Sí, Bueno, listo. sucesivamente también le pasa a los demás hermanos, tías, a tía que son de esas dimensiones, ¿no? Altos. Sí, son guardianes de portales son. O sea, son de 300 para arriba, los demás sumando luz de los demás familiares. Sí, Bien, ¿listo, Raquel? listo. Bien. Regresamos a la reserva, Raquel. Estamos acá. Bien. La parte etérea de David. ¿Me escuchas? Sí, El te hum- escuchan. Todas esas líneas, 1133 líneas, recuperado tus partículas, cerrado, eliminado, con tu conexión de aquí en adelante con tu propia parte física o monoluz. Me dirijo a la parte etérea de David. Ahora estás conectado, lo que no querían estas bestias. Has logrado hacerle sentir a tu parte física ese desdoblamiento en algún momento a sus 27 años. Dice que sí porque él ha conectado. Bien, ya hará sus preguntas también David, a esas cientos de informaciones que recibió, donde pues no sabía qué es todo esto en su momento. Sí, Bien, dice que toda la información que ha recibido pues son las creaciones y diferentes tipos de líneas de vida que ha tenido, como también se encuentran en laboratorio, los laboratorios que se observa y se realiza no solamente creaciones de seres, sino también creaciones como dividir partículas en tiempo y espacio como para crear planeta. bien. El planeta origen Nazgar, Está limpio, totalmente va, limpio. va a su evolución ese planeta con toda la información que dejan los humanos, los Raquel, ¿no? Sí, irá a la evolución
al estar limpio de todo y no tener entre ello la maldad ni nada, porque utilizaba como para sacar energía, o sea, partículas Claro, de ello para crear en los laboratorios y colocar adentro de diferentes tipos de planeta que ellos van creando. Al perfecto. realizar eso, pues abre el portal, el humano lo usa y dirige directamente a la quinta dimensión, moviendo esa energía Muy bien. completamente. Excelente, extraordinario, Raquel. Sí, ¿Todo listo, Raquel? todo listo. Bien. No es necesario pasarlos a Saturno, Raquel, ¿no? No, no es necesario. Es como si tuvieras una pelota de tenis acá y la dimensión de que es de la cuarta a la quinta es como una cortina. Esa cortina se abre y se dirige directamente esta pelota a la quinta dimensión que es el planeta Nazcar y se cierra nuevamente ese y queda la quinta dimensión ya lo que es todo. Perfecto. Y O sea que, tendrá su proceso y cambio nuevamente a la verdadera energía que corresponde. excelente, Raquel. No es tocado nunca más este planeta de origen de David. No, Bien, Raquel. Raquel, vamos a hacer cambio con su mano luz a esta, sin palabras, como siempre decimos, a la conexión con la parte física, David. A la cuenta de tres hacemos cambio con Nitias, el hermano de la fuente masculino. Tres, dos, puedes abrir tu micrófono, David. Uno. Hermano, nuevamente te saludo. Nitias. te escucho. Hay mucho que preguntarte, hermano Luz, Y un pero saludo también para ti, gracias, mi hermano. hermano. Pues ahora doy pase con tu esperada parte física. Adelante, David, estás con tu propia esencia, con tus propias capacidades. Adelante, David. Mucho gusto. Mm, Yo te conozco. el gusto es mío al poder escucharme directamente. Por supuesto que nos conocemos y sabemos quién es quién, si somos uno solo. Cintia, ¿verdad? Así se pronuncia. Sí, Correcto. Quisiera preguntarte cómo describirte, cómo eres o cómo puedo percibirte. recibirme ya estoy contigo. Ya me encuentro en toda la conexión de tu parte física porque tú lo has decidido y conectado. La conexión ya está. ¿Quieres? Lo que preguntas es cómo es mi estructura. Ah, sí, Sí, y sería como ustedes lo llaman, una persona adulta. No es un anciano, pero es adulto. correcto. Eh, no, ya que está dentro de Mm, mí, sí, la vestimenta es nuestro, pues mis Xanax en este momento correcto. es Eh, totalmente diferente a lo que he tenido en un tiempo y espacio. Al liberarme de la prisión donde me encontraba, el brillo que tiene al conectar con otros hermanos luz ha cambiado la coloración, es entre un color celeste, blanco y un leve amarillo. ¿Por qué te Mm, apartas de mí? No te escuche. ¿Por qué te apartaste tanto de mí?
en todo este tiempo. No me he apartado. Eras tú el que no me escuchaba por la programación que tenía en el cuerpo físico por medio de la simbología, la frecuencia. La frecuencia es los sonidos que ustedes escuchan, la música. Correcto. Ahora que te conozco y sé cómo te llaman, ya no quiero que te apartes de mi lado. Pues ya no lo haré. Ahora que ya tú lo sabes, pues menos será la... Siempre estaré a tu lado, porque eres tú el que me acepta y estoy contigo, siempre estaré contigo. No te abandonaré. Quiero aprender de ti también. Quiero que me enseñes todo lo que sabes tú. Sí, Estoy por también dispuesto a supuesto. aprender. Y las conexiones siempre tienen que ser al elevar la vibración, conectarás siempre conmigo y con nuestro etérico que ahora ha llegado su verdadera conexión al cuerpo físico. Siempre recuerda que eres tú el que maneja todo en este lugar. No puedes sentir y pensar que nosotros tenemos la capacidad de realizar todo, pero todo por medio tuyo. Eres tú el que tiene que decidir de realizar, sentir en el corazón cada movimiento, cada creación y tarea que realizaremos. Tienes que sentirlo en el corazón. No lo pienses nada más, porque si solo lo piensas, yo no estaré conectado a lo que es tu campo magnético para que la entidad no atraviese en nuestro cuerpo físico humano. El cuerpo físico humano es solo una programación que conecta con cientos y miles de millones de protones en energía. Te agradezco mucho, Nitia. Te agradezco porque ya somos uno Sí, y te agradezco por no dejarme solo ahora. De ahora en adelante seremos un equipo. ¿Y por supuesto, cómo me comunico contigo? ¿Cómo sé que estás ahí? tu corazón siente el latido y sientes el gran amor por ti mismo y estoy contigo. Siempre, siempre estoy contigo de ahora en más. Ya siempre estuve, he conectado contigo y ahora que estamos libres, ya nada nos detiene. Estamos De ahora, todos juntos. de ahora en adelante te voy a hablar siempre. Pues yo escucharé y me comunicaré siempre contigo. De una u otra manera llegará la información. Y la tiene, hermano Luz, tu parte física, la tiene. Esas Sí, percepciones se abren, se vuelve a activar lo que lo ha tenido siempre en su cadena de ADN. Por programaciones, pues ahora va a poder hasta visualizarte. Eso sé que va a pasarle a tu parte sí, física pronto, porque hablando de así pronto, es. ¿cuánto es el gen luz actual de tu parte física? 8.9. 8.9, excelente. ¿Algo más que preguntar, David? Pues suficiente por ahora. Solamente decirte que espero poder, ¿en dónde, cómo así te puedo conocer? ¿En mis sueños?
¿O cómo te vas a presentar en Pues la... como tú lo desees en el sueño o estando conectando, realizando la elevación de vibración. Recuerda que siempre tenemos que estar conectados, elevando la vibración a nuestro físico, etérico y esencia, los tres en uno solo. Realizar las conexiones, siempre conectar, conectar. Pues, ¿qué significa eso? Que no te olvidas ni de uno, ni de otro, ni de ti mismo. La conexión es uno solo. Que al sentir tu corazón estoy yo, y al pensar pues se encuentra nuestro etérico, que es donde sale del cuerpo físico y donde ya tenemos todo en uno solo. La fuerza, el campo magnético, eres tú el que maneja todo de ahora en más, y nosotros estamos contigo. No abandonarte pues nunca más. Bien, hermano Luz, otra pregunta más antes de hacer cambio. La programación de tu parte física, de todas sus líneas, es solo, sin pareja, sin descendencia. Eso Sí, se corta y se elimina. Pues ahora empieza esta nueva programación física a su felicidad de tu parte física, ¿no? sí, así es. Conecta con otra energía agradable. Ya estuvo con dos relaciones que no han, pues la ha permitido la entidad, porque como dice Raquel, hacía lo imposible para que se vayan las partes femeninas. Pues ahora llega su parte, la mitad que le está faltando, la parte femenina, ¿no? Sí, observo varias energías en el entorno, que sí llegará su momento. Muy bien, excelente. ¿Algo más, David, para hacer cambio con Raquel? Muchas gracias, Nitias. Estaremos en contacto entonces. Todo mi gran amor para ti, mi humano, mi gran corazón. ¿Cómo te sientes, David? Un ¿Cómo abrazo. estás? Bien, contento. Muy Contento bien. realmente de poder conocerte, Nitias. Esta es Bueno, tu propia. espero que en mi Sí, sueño. Sí, O bueno, vas a darte como cuenta que lo vas a poder visualizar. Esta es tu energía, David. Esta es tu esencia. Esto es lo que es tuyo. Lo que habían atrapado estas entidades no más será atrapado. Hasta pronto, hermano Luz. Sé que nos vas a seguir acompañando. Las instrucciones están dadas de otros hermanos Luz. Está Matistar, está Algazar, Excelión y vamos a seguir mirando otros hermanos Luz. Hacemos cambio con Raquel y te integras en tu parte de teoría física. No, está bien. Déjalo abierto tu micrófono. Hacemos cambio con Raquel. Hasta pronto, hermano Luz. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? sí, te escucho. Bien, Raquel, ¿cómo te sientes, Raquel? Bien, mi corazón tiene mucha alegría. Exacto, lo que está pasándole a David es, pues no se puede describir, solo se siente la alegría, se internamente sumando luz, le damos un gran abrazo y las instrucciones, como decimos, a los demás hermanos luz, integrándose con los familiares. Nos despedimos de David, cerramos los portales, Raquel, se integra tu mano luz, mi mano luz, tengo un conteo de 5 cuando regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más. 3, siente más tu cuerpo. Mueve tus brazos, tus piernas, Raquel. 2, 1, abre tus ojos, Raquel. Raquel, David, ahí está regresando Raquel de esta extraordinaria sesión. David, bienvenido a tu propia gracias, conexión. gracias, Sí, gracias. No, gracias a ti, David.